Respondemos las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a abandonar para seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en el que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda. Cuando llegó Giges llevando el anillo tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta el engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del reino. Por consiguiente, si existieran dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a uno injusto, ninguno perseveraría en la injusticia, ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera el mercado, como al entrar en las casas acostarse con la mujer que prefiriera, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. En esto el hombre justo no tendría nada de diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino, e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo, sino es forzado a hacerlo por no considerarse la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticia, las comete. En efecto, todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Esto es tomado de Platón, 1986. Bueno, vamos a ver aquí qué nos preguntan. De acuerdo con el texto, ¿con qué propósito el autor introduce el relato sobre el anillo de Giges? Bueno, miremos aquí. Específicamente se pregunta por el papel que juega el relato de Giges en el argumento que escribe en la República de Glaucón, el hermano mayor de Platón. Bueno, miremos las opciones. Opción A: promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso para el bien común seguir el camino de la injusticia, pues el caso de Giges
muestra cómo este obtuvo beneficios injustamente gracias al anillo. Bueno, miremos algo. En esta opción, a esta pregunta probablemente pueda ser incorrecta. Porque mire, bueno, los estudiantes que eligieron la opción A probablemente centraron su lectura en un elemento local sin articularlo correctamente con el resto del escrito. Pues, ojo, que aunque al final de esta se habla sobre la utilidad de obrar injustamente, la utilidad se refiere a los intereses individuales y no a los comunes. Tener en cuenta. Vamos a la opción B. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad, pues como ilustra el caso de Yigues, este cometió injusticias una vez descubrió el poder del anillo. Bueno, la respuesta B puede ser la correcta. A esta pregunta, bueno, en efecto el relato de Yigues busca convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias si tiene la posibilidad de salirse con la suya. El relato ejemplifica la conducta de todos los seres humanos mediante la presentación un arquetipo o modelo de persona a saber. En este caso Yigues. O sea que podría ser la correcta. Opción C. Reforzar en la audiencia la idea de que todos los cometemos injusticia, ya que el caso de Yigues ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Analicemos bien esto. Bueno, si eres de esos alumnos que eligieron la opción C, no reconocieron, ojo, estos estudiantes no reconocieron las estrategias discursivas en el texto ni la tesis central del texto. Estamos allí equivocados. ¿Por qué? Porque el relato de Yigues no intenta demostrar que todos obramos injustamente, sino que si tuviéramos la oportunidad de hacerlo, lo haríamos. Ese es el punto. Bueno, vamos a la opción D. Dice persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere muchas fuerzas de voluntad, ya que, como lo muestra el caso de Yigues, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. Bueno, si cuando colocaste en pausa el video seleccionaste esa como correcta, déjame decirte que finalmente quienes eligieron la opción D quizás se guiaron solo por la palabra inicial, pues el relato de Yigues efectivamente busca persuadir. Ojo, pero no obstante el relato no busca persuadir sobre la importancia de la fuerza de voluntad a la hora de orar justamente, sino que si actuamos justamente es solo debido a las restricciones impuestas por las leyes. De nuevo se centra en un elemento local sin articularlo con el contexto completo. Ese es un problema. Ojo, centrarse en un elemento local y sin articularlo con el contexto completo. Esos son los errores que se pueden cometer en este tipo de preguntas. A lo cual podríamos hacer sugerencias para desarrollar la habilidad que evalúa esta pregunta. Aquí se sugiere, por ejemplo, analizar la estructura de diferentes tipos de texto de tal manera que se identifiquen claramente sus partes. Hay que consultar textos que utilicen diferentes tipos de estrategias retóricas y señalar cuáles son. A la hora de escribir, identificar y usar diferentes estrategias discursivas. También es importante discutir los diferentes fines que se persiguen con las estrategias discursivas. Esa pregunta es de las más altas que hay, nivel de exigencia. Vamos a la siguiente pregunta. Dice que es una pregunta de dificultad media. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Bueno, ojo, ¿qué se evalúa esta pregunta? Bueno, específicamente la pregunta se alinea con si se comprenden las relaciones entre diferentes partes o enunciados en un texto. Hay que tener en cuenta esto. Opción A.
Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Podría ser la correcta, ¿por qué? Pues el texto afirma todo lo contrario a lo dicho en esta opción. En esta parte de la República, quien interviene argumenta que todos los hombres actuarían de manera injusta si tuvieran el poder para hacerlo, que es justamente lo opuesto a lo dicho en la opción A. Y si miremos, dice el enunciado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice? Estamos buscando una opción que contradiga las ideas del autor, así que podría ser correcta. Vamos aquí a la opción B. Bueno, los estudiantes que eligieron la opción B, ojo, ustedes identifican una afirmación compatible con las ideas expuestas en el texto, pero hay que tener en cuenta, Platón escribe que todas las criaturas por naturaleza persiguen sus propios intereses como un bien, y si la satisfacción de los propios intereses desemboca en una injusticia, podría llegar a concluirse que la injusticia, contrariamente a la justicia, es natural al ser humano. Bueno, vamos aquí a la opción C. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. No podría ser la correcta, no podría ser. ¿Por qué? Bueno, puede pasar algo similar. Lo que dice esta opción se adecua en este caso de manera explícita a lo dicho en una parte del texto, pues Platón escribe, ojo, en efecto todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto. Si habla de acuerdo con esta teoría, en otras palabras, actuar con justicia brinda menos ventajas que actuar con injusticia. Al elegir la opción C, se ignora el sentido general del escrito. Ojo, ¿cuál es? Buscar una idea que contradiga al autor. Así que no es la correcta. Opción D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. No es correcta. Con respecto a la opción D, se puede decir que es incorrecta porque el enunciado pregunta por una afirmación que contradiga lo dicho por Platón, y en este caso la afirmación coincide con lo expuesto en el texto. En este fragmento, Platón da por sentado que la injusticia se comete voluntariamente. Así que la opción correcta es la A.